Estás escuchando Verdad al Mic. Y esta es nuestra segunda temporada. En este podcast te contamos la verdad sobre el Evangelio de Cristo, qué dice la Biblia y qué debe creer un verdadero cristiano. Seguinos en las redes sociales para enterarte de todo el contenido. Escuchanos en todas las plataformas de podcast. Y que la verdad siga corriendo. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Verdad al Mic. Le damos gracias a Dios por otro día, otra semana, pudiendo compartir su palabra, y esto es solo por su gracia, porque le ha placido que nosotros podamos compartir su palabra, siendo hombres, siendo simples mortales, que Dios haya dado su palabra en un lenguaje que podamos comprender para poder expresarlo. Es de suma gratitud que debemos tener para nuestro Dios, así que con todo lo solemne que es este acto, le pedimos al Espíritu de Dios que use su palabra para glorificar a Cristo. Así que acá estamos con el tema que nos compete esta semana, que es elección por gracia o elección incondicional, como también se conoce. Y si se quiere, este es uno de los temas más controversiales de todas estas doctrinas. Estamos hablando de esta palabra elección. Estamos diciendo que Dios elige y que lo hace incondicionalmente y que lo hace por gracia. Quedó claro entonces por qué es por gracia, porque el ser humano está absolutamente caído y no puede por sí mismo ir a Dios. Eso es lo que veíamos en la primera doctrina, que era incapacidad total. Entonces debe ser un acto de Dios llamar a un hombre para darle salvación. No es algo que el hombre haya buscado de sí mismo, porque el hombre no busca a Dios, como dice Romanos capítulo 3, versículo 11. Así que rápidamente vamos a definir qué es lo que decimos cuando decimos elección por gracia. Decimos que Dios elige antes de la fundación del mundo un pueblo para salvar. Y mediante esa salvación Dios manifiesta su gracia, manifiesta su misericordia, su compasión, su amor. Esto es lo que hace Dios en la eternidad. Luego los que Dios elige, Dios luego los predestina. Esta palabra, después vamos a ver qué es lo que significa. Pero básicamente esto lo que quiere decir es que Dios arregla toda circunstancia para que el individuo llegue a conocer a Cristo Jesús mediante la proclamación del Evangelio, y no sin la proclamación del Evangelio. Y de esa forma Dios garantiza el cumplimiento de sus decretos. Es decir, Dios no puede decretar algo y dejarlo a la suerte. Dios no puede decir yo voy a hacer tal cosa, pero voy a depender de si fulano hace tal otra. Porque entonces Dios deja de ser soberano. Dios deja de ser Dios. Si Dios en última instancia depende de la voluntad del ser humano, Dios no puede ser Dios. Dios no puede ser soberano. Entonces, esto es lo que decimos con elección por gracia. Dios elige un pueblo para salvar, y a otro pueblo no lo elige. La palabra que decimos que es predestinación es del griego proginosko, que quiere decir básicamente destinar antes. Entonces, Dios elige antes de la fundación del mundo, preordena toda circunstancia, así que destina toda circunstancia para que el ser humano llegue a Cristo. Voy a ponerlo en una ilustración. Vamos a suponer que necesitamos un caballo para ponerlo en un corral y que corra en círculos. Bien, lo primero que hacemos entonces es elegir el caballo. Ahí tenemos la elección. Y después ponemos al caballo en ese circuito, en ese corral, para que corra en círculos. Esa es la predestinación. Esa es la preordenación. Entonces, de entre toda la humanidad condenada, Dios elige a quién regenerar, darle la fe y llevarlo a Jesucristo. De entre toda la humanidad condenada. Déjenme leerles cómo lo dice Romanos capítulo 9. Romanos 9, desde el versículo 19 al 22 dice así: Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? De una misma masa de barro. Toda esa masa de barro, imaginemos que es la humanidad condenada.
Dios de esa masa de barro saca unos vasos que van a ser para uso honroso y otros deshonrosos. Básicamente, Dios va a elegir a un pueblo para salvar y a otros no los va a salvar. Y finalmente, por sus pecados, van a ser condenados. Pero es de notar esa palabra, ¿no? De la misma masa de barro. Hermano, si vos te tocó ser un elegido por Dios, vos no sos mejor que otro. Dios no lo hizo por tu moralidad. Dios no lo hizo porque eras mejor. Dios lo hizo por gracia. Porque vos eras la misma masa de barro que los demás. Corrías en el mismo desenfreno de pecado que los demás, igual que yo. Y por su gracia Dios decide salvarnos y ordena toda circunstancia para que lleguemos a Cristo. Entonces, la humanidad que no es salvada, que queda para condenación, no van a ser condenados arbitrariamente. Son condenados por sus pecados. Dios los deja seguir en sus pecados, los deja seguir en ese deleite y finalmente los condena. Y bien, la pregunta que se desprende de todo esto, yo no voy a tratar de responder todo interrogante, pero sí este. ¿Es Dios injusto al hacer tal cosa? ¿Es Dios injusto al salvar a un pueblo y a los otros condenar? Vamos a analizar esto, ¿sí? Todos estamos bajo la ira y la condenación de Dios. Todos merecíamos el juicio, ¿sí? Y la justa retribución por nuestros pecados. Nuestro pecado en esencia, ¿cuál es? Bueno, es querer ser Dios. Es lo que quiso Adán en el jardín. Es la elección de nuestra propia voluntad por encima de la de Dios. Nuestro pecado básicamente es querer tener otro Dios y no al Dios único y verdadero. Ese es nuestro pecado. Y llámese ese Dios como lo quiera llamar. Lujuria, dinero, pasiones, azar, alcohol, droga. Como vos lo quieras llamar. Pero elegimos eso en vez de honrar a Dios. Y todos en esencia hacíamos eso. Ahora, la pregunta es, si Dios nos hubiera condenado a todos, si Dios no hubiese querido salvar a ninguno, ¿Dios hubiera sido injusto? No, porque todos pecamos, como dice Romanos capítulo 3, 23, ¿no es cierto? Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Y somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Quiénes? Los elegidos, los que por la fe abrazan a Jesucristo y confían en la justicia completa de Él. Pero Dios no hubiera sido injusto si nos hubiera condenado a todos. Entonces Dios decide salvar a unos, no gratuitamente en el sentido para Dios, porque para Dios no fue gratuito, para nosotros lo es. Pero a Dios le costó la sangre de su Hijo, de su único Hijo. Entonces Dios decide salvar a unos, cargando en Jesús la culpa del pecado de estos, cargando en su propio Hijo, ¿sí? nuestro pecado, nuestra culpabilidad, y Dios desató toda su ira y su justicia sobre su propio Hijo, en nuestro lugar, ¿no es cierto? Y así Dios satisface su justicia. Esta es la doctrina de la sustitución, ¿sí? Es un tema aparte, pero esta doctrina también se puede estudiar. Y así Dios satisface entonces su justicia, su santidad. Entonces Dios, en otras palabras, por decirlo así, Dios nos regala a nosotros la salvación por medio de Cristo. Pero a los que no eligió, a los que son reprobados, ¿sí? Los deja seguir en la inclinación mala de su corazón. Unos reciben misericordia y los otros reciben justicia, pero nadie recibe injusticia. Y eso es muy importante de aclarar. Nadie recibe injusticia. Unos reciben gracia, misericordia, otros ira y juicio, pero nadie injusticia. Ahora, ¿cómo es que Dios hace esto? ¿Sobre qué base Dios toma esta decisión o hace esto en la eternidad? Bueno, vamos a ver lo que dicen las Escrituras. Pablo en el capítulo 9 de Romanos, versículo 18 nos dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Todo esto después de hablarnos de Faraón. Es Dios y su criterio. Es Dios y su propia voluntad el que lo lleva a tomar esta decisión. A quien quiere endurecer, endurece, pero a quien quiere mostrar misericordia, la muestra. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mi hermano, si Dios te tuvo misericordia, si Dios no te pagó conforme a tus rebeliones, dale gracias, porque Él puso un sustituto para que eso sea así, Jesucristo. Ahora vamos a ver lo que dice Romanos 10, versículo 20.
E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Este versículo lo cito para reforzar esta idea de que nadie buscaba a Dios. Y nosotros, los elegidos, tampoco lo hacíamos. Porque Dios se manifestó a nosotros y nosotros no preguntábamos por Él. Él se manifestó a nosotros cuando nosotros ni siquiera lo estábamos buscando. Él lo hizo así. Entonces, esto es la gracia y la voluntad de Dios. Dios quiso revelarse. Dios quiso, conforme a su criterio, salvarnos, conforme a su propia voluntad. Vamos a ir a un capítulo clave de este tema, que es Efesios capítulo 1. Vamos a leer primero del versículo 3 al 6, pero luego vamos a resaltar algunas cosas que Dios en la hora de la elección nos da en Cristo Jesús. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto que hablamos al principio, Dios lo hace antes de la fundación del mundo. Dios no había creado nada y ya estaba destinando personas para salvación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No porque éramos santos, no porque no teníamos pecado, sino a pesar de eso. Y a pesar de eso, entonces lo hizo ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y lo hizo en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios predestinó a un pueblo para salvar? Para la alabanza de la gloria de su gracia y por el puro afecto de su voluntad. Él así lo quiso hacer. Y la pregunta que te hago es: ¿quién sos vos? ¿Quién soy yo? Para decirle a Dios: ¿qué estás haciendo? Como quien le recrimina. Como dice Romanos 11, ¿quién le dio a Dios algo para que Él se lo tenga que retribuir? Hermano, estas doctrinas nos ponen a nosotros donde tenemos que estar, en un lugar de humildad y humillados, porque no tenemos nada para ofrecerle a Dios más que pecado. No podemos caer en el error de creernos salvos, porque la Biblia se encarga una y otra vez de ponernos a nosotros en nuestro lugar, recipientes de la gracia de Dios, vasos de barro. Y escuchen esto: nadie quería los vasos de barro. Los vasos de barro eran simplemente ni siquiera como adorno. Nadie quería un vaso de barro. Pero Dios nos amó y nos ha salvado y nos hizo recipientes de su gracia. Entonces en estos vasos de barro abunda la gracia de Dios. Y valemos por lo que Dios ha puesto en nosotros, que es la fe del Hijo de Dios. Así que Él lo hizo según el puro afecto de su voluntad y nos predestinó, hermanos. Preordenó toda circunstancia para que lleguemos a Cristo. Nos eligió antes de la fundación del mundo y nos predestinó para que fuéramos santos y sin mancha. En esa obra está trabajando el Espíritu de Dios. Pero este capítulo sigue y en esta obra de elección Dios va más allá. Dios a los elegidos, por ejemplo en el versículo 4, le ofrece santificación. Los elegidos tienen el amor de Dios. Los elegidos tienen la adopción como hijos. Los elegidos tienen una aceptación completa, como dice el versículo 6. Los elegidos tienen redención por la sangre, como dice el versículo 7. Tienen sabiduría e inteligencia espiritual, como dice el versículo 8. Tenemos conocimiento de la voluntad de Dios, como dice el versículo 9. Tenemos una herencia en el cielo, como dice el versículo 11. Estamos sellados con el Espíritu Santo, que son las arras, es la garantía de nuestra redención. El Espíritu Santo en el elegido es la garantía de que Dios un día lo va a redimir. Y esa obra del Espíritu Santo que está santificándonos, que está acercándonos a Cristo, que está revelándonos las Escrituras, que está llevándonos en la fe, es la garantía de que somos hijos de Dios. Y esto es para todos los elegidos, judíos y no judíos. Y ese es el punto también de este versículo. Pablo, hasta el versículo 12, está hablando como un conjunto, como Él se está incluyendo en esta obra. Nos predestinó, nos llamó, nos amó, nos hizo sus hijos. Y después hace una distinción. Y se menciona a sí mismo como aparte, ¿no es cierto?, como su etnia, ¿no es cierto?, judía. Así que Dios elige y lo hace de manera libre, ¿sí?, sin base en nuestros méritos. No hay mérito, no tenemos mérito alguno. Si yo te pregunto, ¿mentiste alguna vez? ¿Robaste algo alguna vez? ¿Desobedeciste a tus padres alguna vez? ¿Codiciaste algo que no era tuyo alguna vez? Eso te hace un infractor de la ley de Dios.
y te hace merecedor del infierno porque estás faltando a la santidad de Dios. Pero Cristo vino a cargar con tu culpa. Él sí cumplió la ley. Entonces no hace falta ni que te nombre los 10 mandamientos para que vos te veas en falta delante de Dios. Entonces Dios es el que tiene que salvarte. Y esta elección, por supuesto, es antes de la fe. Esta elección viene antes de la fe en Cristo Jesús. Porque Dios nos elige, nos predestina, nos da la fe. Eso es lo que dice, por ejemplo, Hechos capítulo 13, versículo 48. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahí está la palabra proginosco otra vez. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No alguien más, solamente los que estaban ordenados, predestinados para vida eterna. Y no lo digo yo, lo están diciendo las Escrituras. Romanos 8:30 vamos a leer. Dice así: y a los que predestinó o preordenó, a estos también que hizo, los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. La semana pasada Débora nos compartía la justificación por fe. Así que a los que Dios llamó, a estos también justificó. Hermanos, y esto es una declaración legal, esto es algo instantáneo, esto es algo del momento. Dios te predestinó, te llamó, te justificó y también te glorificó. Esto, en la mente de Dios, ya sucedió. Vos y yo ya estamos en gloria, y un día lo vamos a ver y lo vamos a experimentar, en cuerpo y alma. Pero esto ya sucedió, y esa es la garantía que tenemos de salvación. Entonces, a los que Dios elige, Dios los ama, y a los que no elige, Dios los aborrece. Inmediatamente podemos pensar en Jacob y Esaú. La pregunta es, ¿por qué Dios eligió a Jacob y no a Esaú? Porque si vos leíste la Biblia y leíste la vida de Jacob, vos te das cuenta que Jacob no tenía ningún mérito. Esaú menos, pero Jacob no tenía ningún mérito. Él fue un suplantador, un traidor, un mentiroso. Pero Dios quiso bendecirlo. Dios lo escogió y hizo de él una nación. Y Esaú aborreció. A algunos les gusta decir que este término de aborrecer es que Dios amó menos a Esaú, ¿no es cierto? Sin embargo, no podemos decir que este término tiene que ver con eso porque vos cuando amás a alguien o amás algo, vos das todo por esa persona. Cuando vos estás amando a alguien, vos estás buscando su bien, estás buscando que le vaya bien en la vida. Sin embargo, Dios a Esaú lo aborreció y la nación de Edom, que son los descendientes de Esaú, dejó de existir. Es difícil pensar que Dios ame menos a alguien y luego permite que su descendencia desaparezca de la faz de la tierra. Y lo permite y lo hace. Es difícil pensar que alguien está amando menos a alguien con semejante acto. Así que Dios lo aborreció. Y quiero decir algo más. Cuando uno dice que Dios ama al pecador pero aborrece su pecado, está diciendo una mentira. Yo seguramente algunos lo han escuchado esto de Paul Washer y por eso lo traigo a colación. Hermanos, el Salmo 5, versículo 5 dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. No hay un solo día que Dios no esté airado contra un impío, contra un reprobado. Y un día esa ira va a caer sobre esa persona en ese juicio que les espera. Así que esta es la realidad, hermanos. Y esto te puede chocar, esto te puede generar interrogantes, preguntas, miles de cosas. Esto te puede generar un montón de cosas. Pero analiza quién es Dios y quién sos vos. Si conoces al Dios de la Escritura, analizalo, miralo y abrazalo. Y fíjate el lugar que Dios te da. Quiero decir algo que el pastor y escritor anglicano J.C. Ryle dijo, y esto es muy importante para todos nosotros. Él dijo, cuidado con fabricar un Dios propio, un Dios lleno de misericordia, pero no justo, un Dios lleno de amor, pero no santo, un Dios que tiene un cielo para todos, pero infierno para nadie. Tal Dios es un ídolo tuyo, no es el Dios de la Biblia. Si vos crees así de Dios, hermano, vos no conocés a Dios. Y tenés que adentrarte en las Escrituras para conocer a Dios y ser lleno de su gracia y de su poder.
Todo lo que Dios es se ha revelado en las Escrituras. No lo busques en ninguna otra parte. El teólogo Sproul dijo: creo que la mayor debilidad de la Iglesia hoy en día es que casi nadie cree que Dios invierte su poder en la Biblia. Todo el mundo busca poder en un programa, en una metodología, en una técnica, en cualquier cosa y en todo menos en aquello que Dios lo impuso, su palabra. Él es el único que tiene el poder de cambiar vidas por la eternidad, y ese poder se centra en las Escrituras. El poder de Dios se ha manifestado en las Escrituras y solo en las Escrituras. Así que no busques en otro lugar, no busques revelaciones nuevas, como dicen por ahí. Solamente adéntrate en las Escrituras y conoce a Dios. Sacate de tu mente el Dios que te fabricaste y conoce a Dios. Conoce al Dios de las Escrituras, que es justo, que es bueno, que es compasivo, pero también es un Dios que tiene ira para los pecadores. Es un Dios celoso, santo, a quien hay que temerle. Es un Dios que va a mandar el infierno a los que no ha llamado para salvación. Porque si Dios tiene un cielo para todos y un infierno para nadie, ¿qué hacemos con Mateo 24 y 25? ¿Qué hacemos con la cantidad de ejemplos que Dios dio de todos los que van a ser condenados en el infierno? ¿Qué hacemos con esos pasajes? Así que, hermanos, conozcamos a Dios. Y bien, para finalizar entonces, vamos a ver unos pasajes que pudieran de alguna forma querer derribar esta doctrina, este pensamiento de la elección, que tan claro está expuesto en la Biblia. De paso les digo, es más, vas a encontrar con más frecuencia, básicamente 40 veces más, vas a encontrar acerca de la elección que de la deidad de Jesucristo. Es más fácil probar la elección que la deidad de Jesucristo. Entonces, este no es un tema que haya traído Calvino y dijo, este es la predestinación. No, hermano, eso está en la Biblia. Eso está en las Escrituras. Bien, entonces, vamos a ver qué puede refutar la doctrina de la predestinación. Por ejemplo, 2 de Pedro 3:9, uno lee que Pedro dice, no queriendo que ninguno perezca, ¿no es cierto?, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que dice Pedro. La pregunta es, si Dios no quiere que ninguno perezca, entonces eso contradice la doctrina de la elección, porque Dios no quiere que ninguno perezca, pero ¿qué debemos hacer entonces? Debemos ir al contexto en el que Pedro está diciendo esto, porque hermanos, no podemos tomar versículos aislados y presentarlo y decir, no, pero acá dice esto, no. Debemos leer el versículo, es un contexto, y si vamos al contexto entonces, encontramos que, por ejemplo, los destinatarios de la carta de Pedro en el versículo 8 son los elegidos. Mas, oh amados, dice Pedro, y los amados son, según Colosenses 3:12, los elegidos. Así que esta carta es para los elegidos. ¿De qué promesa nos está hablando Pedro en el versículo 9? La promesa es de la segunda venida de Cristo, del día del Señor. No es una oferta de salvación para toda la humanidad. Es una promesa de liberación para la iglesia de Cristo. Lo que Pedro está haciendo acá, básicamente, es animando a los cristianos que están perseguidos, que están turbados a causa de la persecución y los anima a pensar en la segunda venida de Cristo y que todo tiene un propósito, ¿sí? Y que somos la iglesia de Cristo y que tenemos que esperarlo, Él va a volver. Así que si este texto, esta carta es para los elegidos, es para los redimidos que esperan la segunda venida de Cristo, básicamente lo que queremos decir es que ese no queriendo que ninguno perezca es acerca de los elegidos. Que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, que todos vengan a la fe. Todos los elegidos, todos los redimidos por Dios y no la humanidad en general. Si pudiéramos entonces parafrasear el capítulo 3, versículo 9 de la segunda carta de Pedro, quedaría algo así. El Señor no retarda su promesa de la venida de Cristo, agregamos, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, los elegidos, no queriendo que ninguno de los elegidos perezca, sino que todos los elegidos procedan al arrepentimiento. Y eso va a ser posible por la proclamación del Evangelio, así que no dejes de proclamar el Evangelio, que Dios tiene un pueblo ahí que va a oír el Evangelio y que se va a arrepentir y va a creer. Así que cobra ánimo, predica, no te canses de predicar, porque Dios tiene un pueblo ahí, ovejas que están y son del redil del Señor, pero están en otro lado y las tenemos que ir a buscar
por la proclamación del Evangelio. Y Dios promete traerlas. Dios promete traerlas porque van a oír su voz. Así que confía en el Señor y anda tras ellas. Seguí predicando a Cristo. Bien, otro pasaje, ¿no es cierto? Timoteo 2:4 dice: quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pudiera ser una contradicción al punto de la elección. Sin embargo, si vos lees el capítulo 2 desde su comienzo, Pablo está citando a los reyes, que Timoteo haga extensible su oración para los reyes de la época, para todos los que están en eminencia, los gobernantes, ¿no es cierto? Que extienda su oración para con ellos, porque Dios no hace distinción. Dios puede salvar a un rey, a un presidente, como puede salvar a cualquier otra persona. Así que no limites tu predicación del Evangelio a cierto grupito de personas que vos los ves sufriendo mal, sino que extendelo a todos, porque Dios puede salvar a todos. Dios tiene un pueblo que puede estar en cualquier tipo de condición social, ¿sí? Así que todos los hombres no tiene que ver con toda la humanidad, sino con todos los hombres sin distinción de clase. Así podríamos seguir, pero bueno, no nos daría el tiempo. Pero queremos animarte a que estudies la Biblia y que puedas conocer de esta doctrina mucho más. Así que por mi parte me despido y será hasta la próxima vez, y le doy gracias a Dios por poder traer este tema. Ya sabes, si tenés dudas, preguntas, consultas, podés escribirnos en nuestras redes o en nuestro mail, verdadalmic@gmail.com. Cuando quieras, como quieras, no hay ningún problema. Nosotros estamos para que vos puedas escuchar este mensaje de Jesucristo, que es lo que nosotros anhelamos dar. Así que esta es la doctrina de la elección. Hay mucho más para decir, como siempre decimos, pero me gustaría que vos te metas en las Escrituras y veas esta doctrina. Te dejo algunos pasajes para que puedas revisar. Juan capítulo 13, versículo 18, Marcos capítulo 13, versículo 20, Romanos 11, versículo 5, 1 Corintios 1, 27 y 28, Tito 1:1, 1 Tesalonicenses 1:4, 2 Tesalonicenses 2:13 y 2 de Timoteo 1:9. Así que será hasta la próxima semana. Muchas gracias por escuchar Verdad al Mic y nos vemos. Esto fue Verdad al Mic. No te pierdas el próximo episodio de esta segunda temporada. Nos escuchamos en el próximo podcast.